Tenga muy buenos días, licenciado. Mi persona, pues, le corresponde hablar de acuerdo al artículo 8 del Estatuto de Roma, que habla sobre los crímenes de guerra. Es un tema interesante, innovador y polémico de este estatuto. Interesante en el sentido de que la coyuntura que dio origen a este tipo penal internacional fue en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, que pues ya nos lo ha mencionado su persona, y luego fue acogido por otros tribunales internacionales como el de Ruanda y la ex Yugoslavia, quedando así definido y con mucha jurisprudencia en la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, este crimen básicamente las graves violaciones a los convenios o a los en sí los 4 convenios de Ginebra de 1949 y pues encierra 50 tipos penales y que son clasificados en 5 categorías. Estas 5 categorías inician primeramente con la protección de las personas que gozan del derecho internacional. En segundo punto está lo que es la protección de los bienes que gozan de la protección del derecho internacional. La tercera categoría pues nos habla de la protección de las misiones humanitarias, que básicamente es interesante también que esté inmerso en el artículo 8 de los crímenes contra los crímenes de guerra. Luego hablamos de la proscripción de ciertos medios para la conducción de hostilidades. Ya le voy a definir lo que es la palabra proscripción, que pues lo tomé a muy interesante este concepto. Luego la quinta característica es que habla de la proscripción del uso, la producción y pues la distribución de armamento en los combates, ¿verdad? Entonces aquí es donde quiero hacer el paréntesis de lo que le mencionaba sobre la palabra proscripción. Esta palabra tiene un gran peso político, ¿verdad? Y pues no es más que identificar, tanto pública y oficialmente, ya sea a una persona o a una organización que se defina como enemigo público o en sí un enemigo de un Estado. Entonces, al hablar de la proscripción, es como una antesala para seguir mencionándole sobre lo que al inicio comentaba de que el tema de los crímenes de guerra es innovador. Es innovador porque de las situaciones que se han venido presentando durante el tiempo o en la historia, esto pues ha motivado a la creación de las sanciones para tal crimen. Entonces, a estos crímenes prácticamente son innovadores en el artículo 8 porque los clasifica en conflictos armados de carácter internacional y no internacional. Entonces, de acuerdo a las sanciones que se han creado, eh, y pues cuando el artículo clasifica en internacionales y no internacionales, que también aclaro que cuando se habla de no internacionales es hablar de los conflictos internos o las guerras civiles, si lo queremos así llamar. Entonces, estas sanciones prácticamente ya se vuelve innovador en el Estatuto de Roma, porque va previendo de que internacional no significa de que porque se dé entre diferentes países, sino que también se abarca lo que es los conflictos armados internos, ¿verdad? O las guerras civiles. Y es ahí donde entra el concepto de proscripción, que ya lo mencionaba, porque en los conflictos internos hay muchas personas, organizaciones, incluso estados, que intervienen de una forma que le dan armamento, entrenan a ciertos grupos o incluso envían mercenarios a cumplir misiones específicas, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente es por ello que traje a bien mencionar lo que es la proscripción y analizándolo con el tema innovador del tema, ¿verdad?
También hablaba de que el tema de los crímenes de guerra es algo polémico en el sentido de que la jurisdicción de la Corte en cuanto al tiempo, hablemos del tiempo, solo es para situaciones que se den a futuro. Es decir, que estos crímenes o el Estatuto de Roma se maneja desde julio del 2002, entonces los crímenes de guerra van a ser conocidos de los que se den a futuro. Ya no aplica lo que en un pasado ocurrió. Entonces, así la comunidad internacional se siente inconforme, básicamente porque los delitos de gran relevancia que conocemos, prácticamente con esto quedan impunes, ¿verdad? Por las atrocidades de los crímenes de guerra que se dieron en el pasado. Y bueno, también voy a mencionar que, ya que comento del pasado, si hablamos del Salvador, existe un artículo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde su título dice, ¿se puede enterrar el pasado? Entonces, allí habla de que hubieron muchos factores que contribuyeron al hecho de que El Salvador, en términos relativos, se negara a tratar el pasado, ¿verdad? Y pues por el hecho de que se confió el tema de las partes involucradas en las negociaciones y ambas tenían razones bastante fuertes para preferir que no salieran a la luz, no saliera a la luz toda la verdad. Entonces, con esto las víctimas y las familias de las víctimas de tortura, de desaparición forzosa, de ejecuciones extrajudiciales y, bueno, de las masacres, se dieron cuenta de que la paz prácticamente no les resolvería su situación, o en otras palabras, como dice el artículo, no les traería justicia, ¿ya? Entonces, este artículo prácticamente analiza a El Salvador con respecto a otros estados de América que sí tienen ley de amnistía. Y aún así, prácticamente existen aún obstáculos para descubrir la verdad en muchas situaciones de muchos países y que han ocurrido en el pasado sobre las violaciones de los derechos humanos y los temas de los crímenes de guerra, así como también para indemnizar a las víctimas y sancionar a los responsables. Bueno, a pesar de ese tema en El Salvador, también internacionalmente aún se estudia el tema de los crímenes de guerra en Siria, porque básicamente se ha planteado que se han usado armamentos bastante nuevos, ¿verdad? Que han afectado en gran manera a la población, porque es directamente a quien se ataca, ¿verdad? En los conflictos armados. También tenemos los crímenes de guerra estudiados en Yemen, que también ha habido bombardeos. Y pues actualmente vamos a hablar de lo que es Ucrania, ¿verdad? Y cómo Rusia está siendo interrogados, queriendo ser sancionado porque básicamente sí se están cometiendo crímenes de guerra. Esta básicamente es la parte del artículo 8 del Estatuto de Roma y pues también me corresponde hablarles sobre los crímenes de agresión. Muchos autores relacionan los crímenes de agresión con los crímenes de guerra, porque básicamente tienen similitud. Incluso el Estatuto de Roma en su momento lo pone como artículo 8 bis, según lo que hemos estudiado, hemos investigado. Pero ¿qué sucede con el crimen de agresión? Fue algo bastante usual encontrarlo porque el artículo 5 del Estatuto de Roma en su numeral 2 deja básicamente pendiente en definir el tema de agresión. Sí está en los 5 delitos que conoce el Estatuto de Roma, y pues el crimen de agresión es uno más, quedó pendiente de su definición. En su momento las organizaciones, los estados y las organizaciones no gubernamentales apoyaron ampliamente en esta conferencia que se hiciera la inclusión de la agresión como un crimen. Entonces habla de que
no se dio una definición porque el tiempo no fue suficiente, en el sentido de que no había un concepto aceptable para todos los estados miembros, obviamente. Entonces, como consecuencia, el estatuto establece que la Corte no puede ejercer jurisdicción sobre el crimen de agresión. Y pues así es, ¿verdad? Hasta que se llegue al acuerdo en una conferencia de revisión. Así lo estableció, así lo establecieron los estados, perdón, sobre las definiciones, los elementos y las condiciones necesarias para que la Corte ejerza jurisdicción sobre el tema de la agresión. Más sin embargo, así como los crímenes de guerra prácticamente se conforman por las graves violaciones a los 4 convenios de Ginebra, en el tema de la agresión básicamente respetan lo que en su momento la Carta de las Naciones Unidas define, porque el Consejo de Seguridad de la ONU sí tiene competencias exclusivas para determinar si se ha cometido un acto de agresión. Entonces el estatuto viene y toma a cuenta esto, ¿verdad? Y por tanto, sí se define en sí ahora en el estatuto cuando una persona comete un crimen de agresión, y básicamente lo dice que cuando estando en condiciones de controlar, dirigir efectivamente la acción política o exclusivamente militar del Estado, dicha persona prácticamente planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión por sus características, por su gravedad y por la escala que lo constituye una violación en sí a la Carta de las Naciones Unidas. Y posteriormente en la resolución 3314 de la Asamblea General de Naciones Unidas también existe una definición donde habla de cómo son los actos de agresión. Y los actos de agresión se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Entonces, básicamente se resume a que esto se da en las invasiones a otros estados o específicamente en los conflictos armados. Y es por eso que a esto viene la relación que toman con el artículo 8 de los crímenes de guerra. Entonces, básicamente, algunos autores unifican estos títulos, ¿verdad? Los crímenes de guerra con los crímenes de agresión. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias.